El título es el siguiente: yo te preguntaré y tú me contestarás. Ese es el título de la reflexión del día de hoy. No es un título, no es mío, me lo copié, no lo he plagiado, pero me lo copié porque voy a darle el crédito de a quien le cogí el título. No es original. Me tocó coger y darle el reconocimiento al autor. Job 38:3b. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Es Dios hablando con Job. Job ha hecho una serie de preguntas, está angustiado con la vida, pues obviamente con toda la historia que nos dice la narración del libro de Job. Y Dios entonces lo coge en este capítulo y le hace una serie de preguntas. Pero antes de hacerle las preguntas, le dice esto: ahora yo te voy a preguntar y tú me contestarás. De pronto, y pensé en este título porque dije, bueno, si el domingo pasado hablamos de la oración y uno de los modos de orar es haciéndole preguntas a Dios, ahora le corresponde a Dios hacernos preguntas a nosotros. Y es válido, ¿sí o no? Si nosotros le podemos preguntar a Dios y cuestionarlo, ¿por qué Dios no nos puede preguntar a nosotros y cuestionarnos? Así de sencillo. Muy bien. Empezaremos por la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Colosas y coloqué en rojo algo que me pareció importante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en los bienes de arriba. Puse entre paréntesis bienes porque Reina Valera, la sacrosanta Reina Valera 1960, esa es la autorizada, la que sí es, pues. Mejor dicho, si el Señor hubiera hablado en español, la hubiera escrito en español directamente, pero como hablaba era hebreo, entonces el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Bueno, no sé cómo sería, pero la sacrosanta Reina Valera 1960, en lugar de decir los bienes, dice las cosas, pero es más específico decir los bienes. Busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en los bienes de arriba. Es decir, hay una recomendación, hay un consejo. Estaba escuchando a alguien en una entrevista que decía, cuando le digan, le voy a dar un consejo, entienda que le están dando una orden. aprenda en la vida. Estaba diciendo él hablando con otra persona. Y este es un consejo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosas. Busquen los bienes de arriba. Es un consejo, una recomendación. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en los bienes de arriba, no en los de la tierra. Es una recomendación que Dios nos hace a todos, a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasó con el pueblo que no quiso escuchar este consejo? Había antes un humorista, hace muchos años, era chileno, que tenía una frase, Eber Castro, muy bien, gracias José, Eber Castro, que decía, se le dijo, se le advirtió, no quiso hacer caso y miren cómo quedó. Eso pasó. Dios da este consejo y mire lo que le ocurre a un pueblo que no escucha. Oseas 11:1 al 11, que es la lectura del día de hoy. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Pablo está dando una recomendación. Busquen las cosas de arriba, los bienes de arriba, no los de la tierra. Y mire lo que le pasó a este pueblo por no buscar lo de arriba, sino buscar los bienes de la tierra. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Puse en rojo lo que quería resaltar en Oseas. Y por acá adelante, la espada caerá sobre sus ciudades. No buscaron lo de arriba, buscaron lo de la tierra, buscaron lo de abajo. Mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno, absolutamente ninguno, me quiere enaltecer. Me dicen que soy grande, que soy poderoso, que soy el Señor, pero no me quieren reconocer como grande, como poderoso, como Señor. Ninguno me quiere enaltecer. Y vienen unas preguntas de parte de Dios. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma o dejarte igual que a Zeboín? Vienen una serie de preguntas de parte de Dios con respecto al pueblo. Entonces, un pueblo que no quiso escuchar a Dios, que en lugar de buscar lo de arriba, buscó lo de abajo, se fue labrando su propia
su propio mal, su propia desgracia, sus propios dolores, sus propios sufrimientos. Eso nos pasa a nosotros cuando el Señor nos habla, y nos habla, como dice al principio, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. El Señor nos habla con amor, con cariño, con ternura. Y nosotros a veces somos cabezaduras y no queremos. Y nos pasa lo que nos pasa. Pero el Señor es muy sabio y muy amoroso y nos dice, mire, ojo, pongan los ojos en los bienes de arriba, busquen lo de arriba, no busquen lo que está en la tierra. No quiere decir que nos desentendamos de lo que nos pasa acá en la tierra, sino que nos dice, mire, lo principal y lo fundamental está en el Señor. Lo otro es accesorio y secundario. Bienes, personas, pero todo primero en el Señor. Primero en el Señor. Bueno, continuamos. Y nos encontramos entonces ya con el texto del Evangelio de hoy. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lo primero que quiero señalar es que se repite 6 veces el verbo decir. Ahí están en rojo. Dijo, dijo, diciendo, dijo, diré, dijo. La perícopa es un término de domingo, es un término técnico. La perícopa, el pasaje, menciona 6 veces el verbo decir. Eso le llama a uno la atención. Bueno, ¿qué nos tiene para decirnos el pasaje en el día de hoy? ¿Qué tiene el Señor para decirnos a través de la palabra? No voy a hacer énfasis en el decir en esta mañana, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta, después lo estudien y reflexionen sobre el decir. ¿Qué tiene el pasaje para decirnos? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué le decimos nosotros a Dios? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Y qué le decimos a los demás? Es como para un autoexamen y una autorreflexión. Es decir, es para una jugadura de espíritu. Voy a montar un lavadero de espíritu, un lavadero espiritual. Por si nos embarramos, entonces allá vamos donde limpiarnos. Muy bien. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Está el Señor enseñándole a los discípulos y alguien viene a decirle, oiga, mire, dígale a mi hermano que parta conmigo la herencia, los bienes, lo que nos dejó nuestro papá o nuestra mamá. No nos dice quién es el heredero. Habla de un hombre. No se sabe si tiene más familia, si es casado, si es soltero. No se sabe, pero lo que se sabe es que tiene a alguien con el cual repartir la herencia. Y el Señor le dice, ¿alguien me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? Hace una pregunta. Es decir, Jesús se niega a responder o a ponerse en ese papel. ¿Por qué? Hechos 7:27 repite la misma pregunta. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Esta pregunta la hace con respecto a Moisés, cuando Moisés está allá con los 2 egipcios que se están golpeando, ¿recuerdan la historia? Hay 2 egipcios que se están golpeando, se están maltratando, e interviene Moisés y mata a uno. Y ocurre esto. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Es la misma pregunta que Jesús le hace al hombre que le dice, venga, dígale a mi hermano que parta conmigo la herencia. La misma pregunta. Éxodo 2:14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés interviene, hay una pelea ahí entre los dos y aquí ocurre que lo mata. Entonces al otro dice, ¿qué? ¿También me va a matar a mí? Y Jesús está utilizando esta misma pregunta. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Hechos 7:35 lo aclara un poco más. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo,
¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A Moisés, lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Vuelve otra vez la pregunta, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? La misma pregunta que hace Jesús. ¿Quién me puso entre ustedes como repartidor? ¿Quién me ha puesto entre ustedes como juez? ¿Quién me ha puesto entre ustedes para repartir la herencia? No, ninguno. Ah, bueno. Lucas 12:31 entonces nos dice lo siguiente. Le dijo uno de la multitud, maestro, dime a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Ahora se repite 2 veces la palabra partir. Partir la herencia. Recuerden que en la antigüedad habían leyes sobre la herencia. El hijo mayor recibía 1/3 más que los otros. Pero la herencia había que repartirla. La historia del hijo pródigo tiene que ver con eso. Entregar la herencia en vida. ¿Recuerdan? El que está vivo, el hijo que le dice al papá, bueno, deme la herencia y él le entrega la herencia. Es decir, se entrega la herencia en vida o se entrega la herencia en muerte. Normalmente, para evitar este tipo de problemas, las personas en vida dejan su testamento. Entonces dicen, por ejemplo, las 55 reses que tengo se las dejo a fulanito. Los 22 camiones que tengo se los dejo a sutanito. Y así, cada uno va como recibiendo la parte de su herencia. Entonces, cuando van a mirar la herencia, las 25 reses es un cuadro que había en la sala y los 52 camiones era otro cuadro que estaba en la otra pared de la sala. Los dejo ricos, les dejo una buena herencia. Sí. Acá entonces les dice que parta o partidor, es lo que el Señor. ¿Quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y es interesante esa palabra ahí, partir, que la coloca Lucas, porque tiene que ver con lo siguiente. Salmo 136, 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Este versículo normalmente lo usamos para hablar de la unidad en la familia, de la unidad en la iglesia, de la unidad en el trabajo, de la unidad. Hablamos de la unidad, pero miren lo que el Señor estaba hablando antes. ¿Quién me ha puesto entre ustedes como juez o partidor? Es decir, como divisor. Dividir la herencia. Parta conmigo la herencia, parta conmigo los bienes. ¿Quién me ha puesto entre ustedes como divisor? Y el Salmo 133:1, que nos habla de la unidad. Entonces, lo que Lucas nos está hablando es sobre la unidad. Jesús se rechaza, evita, no se pone en el papel de divisor, de dividir los bienes entre hermanos. Está hablando sobre la unidad. Es decir, lo que hay detrás es la unidad y por eso sale acá este salmo. Pero lo interesante de este salmo, y es porque es que a veces no tenemos el contexto y entonces lo leemos dentro de él para hablarlo para la unidad de la familia, la unidad de la iglesia, la unidad de la empresa. Este salmo es un salmo del desierto. Es un salmo hecho para un pueblo nómada. Y cuando un pueblo es nómada, cuando no tiene dónde fortificarse, dónde protegerse, dónde esconderse, ¿cuál es la mejor defensa? Estar unido. Un pueblo nómada disperso en una llanura. Pues vienen 3 tigres, 3 tristes tigres comen trigo en 3 tristes platos. Vienen 3 tigres y los acaban. Ese es el contexto del Salmo 133. Un pueblo en el desierto que necesita mantenerse unido para defenderse. Ese es el contexto. Recuérdenlo, con la próxima vez que lo lean, piensen en eso. Y entonces acá se está usando el Salmo 133 en el contexto de la unidad. Por eso Jesús le dice, ¿quién me ha puesto entre ustedes para ser partidor, divisor? No dividamos la unidad, no dividamos la comunión, no dividamos lo que hemos establecido, no dividamos la herencia. Imagínense un pueblo en el desierto partiendo la herencia. Ah, bueno, a mí me toca una pata, a usted la otra pata, en lugar de tener el animal entero. Si tenemos el animal entero, más nos produce. Pero bueno, no, usted coge una pata, yo cojo la otra pata, usted coge un brazo, yo cojo el otro brazo, usted coge la cabeza, el otro coge la cola. Si la mantenían unida, era protección. Ahora, la unidad es una protección para todos, ¿no? Es mejor sumar que restar. Es mejor multiplicar que dividir. Muchas veces. Y en especial en la comunidad, en la familia, en el trabajo.
en proyectos que tenemos. Es mejor sumar que dividir. Bueno, entonces, eso tiene que ver con esto. Miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten, que los hermanos juntos en armonía. Un pueblo en el desierto. Y les dijo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Un consejo, guárdense de toda avaricia. Es un consejo que el Señor hace ahí en la parábola. Lucas 12:15, mire, guárdense de toda avaricia. Colosenses 3:5, que es el que hemos leído en esta mañana, es, la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría, es lo que dice Colosenses 3:5. Ahora, ¿qué es la avaricia? En griego se llama pleonexia. No es la palabra en griego, pleonexia, avaricia. ¿Qué es la avaricia? Afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Eso es ser avaro. Afán de poseer, no riquezas, muchas riquezas, por el solo placer de atesorarlas, sin compartirlas con nadie. Algo, Disney popularizó la avaricia. ¿Recuerdan? A través de Tío Rico. Por lo menos en nuestra época, los pelados jóvenes no conocen a Tío Rico. ¿Tú conoces a Tío Rico? Ah, bueno. ¿Sí sabes? Joana, ¿conoces a Tío Rico? No, bueno, Joana no conoce a Tío Rico. Tío Rico. Pero ese es el avaro, ¿no? El que abre el depósito y nada entre las monedas y lo ve uno caricaturizado. Exactamente. Esa es la avaricia. El afán por poseer muchas riquezas, por el solo placer de atesorarlas, sin compartirlas con nadie. Ahí es donde entra esto, sin compartirlas con nadie. El problema no son las riquezas, el problema es qué hacemos con ellas, o qué hacen ellas con nosotros, la riqueza, el dinero que hace con nosotros. La iglesia, en el camino, escribió los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. ¿Por qué se llaman pecados capitales? No porque son grandes. Capital, de capite es una palabra latina. Capite. Es porque genera otros pecados más. Por eso se llaman pecados capitales. 7. A partir del siglo VI se establecieron 7. Antes fueron 8. Uno de los que trabajó el tema de los pecados capitales fue Evagrio Póntico. Después lo pueden buscar, es un padre del desierto. Evagrio, acuérdense por bagre, Evagrio. Entonces, para que se acuerden sobre los 7 pecados capitales. Así se representaba en la Edad Media la avaricia. Así se representaba en la Edad Media la avaricia. Mire, este se llama la Mesa de los Pecados Capitales. La pintó el Bosco. Vamos a aprender un poquito de arte esta mañana. La pintó el Bosco entre 1505 y 1510. Es un óleo sobre madera de chopo. Es decir, no fue pintado en un cuadro para colocar en la pared. Fue pintado en una mesa. Es decir, se utilizó como una mesa circular. Era circular. Y ahí pintan los 7 pecados capitales. Tiene acá arriba, tiene el versículo de Deuteronomio 32, dice 28, porque esa gente ha perdido el juicio y carece de inteligencia. Si fueran sensatos entenderían estas cosas, comprenderían la suerte que les espera. Y el versículo 20, que está acá abajo, el 28 está aquí arriba y el 20 está aquí abajo, el 28 y 29 están acá arriba y el 20 acá. Entonces dijo, les ocultaré mi rostro para ver en qué terminan. ¿Por qué está esto pintado así? ¿Por qué lo pintaban en la Edad Media de esa manera? Recordemos que para esa época la mayoría de gente no sabía leer ni escribir. Entonces, la forma más fácil de enseñarle a la gente a través del gráfico, que se capta mejor, ¿no? No necesita usted saber leer y escribir, sino ver los dibujos y usted le va dando la interpretación, o más fácil decirle. Entonces, acá están los 7 pecados capitales que pintó el Bosco y en las esquinas están las postrimerías. ¿Qué es esto? Es esto. Las postrimerías son estas. Y esto es decir, este es el tablero de una mesa. Las postrimerías, la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Pintado entre 1505 y 1510.
Ahí están los 7 pecados capitales, como lo grafica el Bosco. Ahí esta es una parte de los 7 pecados. Es donde aparece un juez escuchando a un hombre que trae su caso, pero mire qué está pasando aquí. Le están dando billete por el otro lado. Ve, tan raro se parece al cartel de la toga. Bueno, estoy aquí exagerando. No estoy diciendo que todos los jueces sean así. Tenemos una juez brillante en medio de nuestra comunidad. Pero acá está representada la avaricia. Esto es lo que está representando el Bosco como ejemplo de la avaricia. Alguien que está viniendo a pedir a la ley que le haga juicio, pero por este lado le están dando el billetico. Tiene suficiente, pero quiere recibir más. Bueno, ahí estamos aprendiendo de arte. Estoy aprendiendo igual que ustedes, yo no sabía. No estoy mostrando aquí sapiencia, sino para poder establecer el sermón en el día de hoy. Esta otra, mire cómo se representa aquí la avaricia. Durero representa la avaricia. Óleo sobre tabla, pintado en 1507. Una mujer, miren la dimensión del brazo. Un brazo más grande que sobre el cuerpo. Mírenlo. Mucho más fuerte, robusto que el cuerpo. Una mujer con un seno caído. Y esa era la forma en que enseñaban a la gente en la Edad Media. Y hoy en día uno ve un cuadro así y se piensa que es pornografía, ¿no? Así enseñaban a la gente en la Edad Media. Entonces, quien veía el cuadro no tenía censura. La veían los niños, la veían. Y hoy en día entonces uno ver un cuadro así es como medio pornográfico. Bueno. Otra forma de tipificar la avaricia, recogiendo y recogiendo. Dentro de la literatura, el avaro de Molière, no sé, nos tocó leerlo en nuestro bachillerato, en nuestra época. Yo no sé si ahora lo mandan leer en bachillerato, en secundaria. Los que no fueron de nuestra generación, ¿les han mandado a leer esta obra, El avaro de Molière? ¿Los más jóvenes? ¿A ti? ¿No? Bueno. Sofi, no. ¿Joana? ¿No? ¿No ha leído? Bueno. Entonces, en la literatura sobre la avaricia. Y hoy en día hay una película que se llama Seven. No sé si la vieron, que tiene que ver sobre los 7 pecados capitales, donde un tipo se cree que es el llamado a purificar la sociedad y es el asesino que se encarga de matar a los que cometen los pecados de acuerdo a... Bueno. Primera de Timoteo 6, 8 al 10 dice, así que si tenemos ropa y comida, si usted tiene ropa y comidita, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos dolores. El problema no es el dinero, el asunto es el amor al dinero, la codicia del dinero, la codicia. ¿Qué es la codicia? Porque bueno, una cosa es la avaricia, ¿no? ¿Qué es la codicia? Deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Deseo vehemente, tradúzcalo como deseo incontrolado. Es decir, ese deseo lo controla usted, lo posee, lo domina, lo subyuga, lo doblega, lo esclaviza. ¿Cuál deseo? Poseer muchas cosas, especialmente riquezas, es decir, plata, billete o bienes, posesiones, propiedades. Pero la codicia no solamente queda ahí, viene por este lado. Deseo vehemente de poseer o lograr una cosa inmaterial. Es decir, que la codicia puede ir por plata, por bienes o por cosas inmateriales. ¿Qué es una cosa inmaterial? Lo que usted no ve, pero que siente, que lo hace sentir importante. Un logro, un triunfo, un título. En eso nos podemos volver codiciosos. Y la codicia nos ahorca. No quiere decir que usted no anhele o desee cosas, porque podrá estar pensando, bueno, y entonces, ¿qué hacemos con la vida?
No, lo que pasa es que nos quieren evitar dolores y hay que saber manejar esto. La codicia, deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Deseo vehemente de poseer o lograr una cosa inmaterial. Un título, li- licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, triple doctorado y yo no sé qué seguirá de ahí para arriba. Poseer bienes o lograr cosas inmateriales que pueden significar a nuestros ojos estatus. Lucas 12. Enoc, el libro de Enoc, ese libro de Enoc no está en las Sagradas Escrituras, pero era la literatura que funcionó o circuló dentro del pueblo de Israel en la época del Antiguo Testamento. Enoc, en el libro, en el capítulo 97, el libro de Enoc, lo pueden buscar en internet, 97.8 dice, desgracia para vosotros que adquirís el oro y la plata con la injusticia. Decís, hemos llegado a ser ricos, a tener fortuna y propiedades y hemos conseguido lo que deseamos, lo que hemos deseado. Palabras fuertes, ¿no? Sobre la consecución de las riquezas. ¿Por qué habla de Enoc? Bueno, es un libro que funcionó en la época del Antiguo Testamento, pero no entró dentro del canon. Enoc fue alguien importante. Mire que aparece en Génesis, Génesis 5, 21 al 24, acá se menciona 4 veces, en Hebreos 11:5, dentro de nuestro canon se menciona una vez, y en Judas, la carta de Judas, los que no sabían, el Nuevo Testamento tiene un libro que se llama Judas. ¡Ay! Sí, el Nuevo Testamento tiene un libro que se llama Judas, sí, se llama Judas. Capítulo 1, versículos 14 al 16, habla de Enoc. Fue alguien importante, aparece dentro de nuestro canon. Y aquí vuelve otra vez Enoc. Desgracia para vosotros que adquirís el oro y la plata con la injusticia. Decís, hemos llegado a ser ricos, a tener fortuna y propiedades y hemos conseguido lo que hemos deseado. Y obviamente está acá Jeremías, que también está dando muy fuerte, habla muy fuerte con respecto a eso. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, sin darle el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí una casa espaciosa, de grandes salas, y le abre ventanas, la cubre de cedro y la pinta de rojo, vermellón. Mire lo que está diciendo el profeta, hablando muy fuerte frente a eso, frente a las riquezas. ¿Reinarás tú porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre y actuó conforme al derecho y la justicia y le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del necesitado y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí? Conocer a Dios es hacer justicia, es redistribuir el billete. Él juzgó la causa del afligido y del necesitado y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, para derramar sangre inocente y para oprimir y hacer agravio. Enoc 97:9. Realicemos ahora nuestros proyectos porque hemos acumulado plata. Llenan nuestros depósitos hasta el borde como agua y numerosos son nuestros trabajadores. Amos 8:5. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Está hablando muy fuerte, los profetas hablaron muy fuerte con respecto al dinero y a la acumulación de dinero, a la acumulación de bienes. No está en contra de la riqueza, está en contra de la acumulación y de la mala administración y distribución del dinero. Como agua se derramarán vuestras quimeras, porque vuestra riqueza no permanecerá, sino que súbitamente volará de vosotros, porque la habéis adquirido con injusticia y seréis entregados a una gran maldición. Habacuc, que también habla de lo mismo, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Bueno. En el Evangelio de Tomás, ya estamos hablando del Nuevo Testamento, también es un evangelio apócrifo, es diferente a los 4 evangelios que conocemos canónicos, pero que existe también la historia que hemos leído en esta mañana en Lucas. Dijo Jesús, había un hombre rico que poseía una gran fortuna y dijo, voy a emplear mis riquezas en sembrar, cosechar, plantar y llenar mis graneros de frutos de manera que no me falte nada. Esto es lo que él pensaba en su corazón. Y aquella noche se murió
El que tenga oídos, que oiga. Estamos hablando de el numeral 63. Están en diferente orden a como lo tiene Lucas. En el 72, un hombre le dijo, di a mis hermanos que repartan conmigo los bienes de mi padre. Él replicó, hombre, ¿quién ha hecho de mí un repartidor? Y se dirigió a sus discípulos diciéndoles, ¿es que soy por ventura un repartidor? Fíjense que está el orden al revés. Tomás pone primero la parábola y después el diálogo. Lucas pone primero el diálogo y después de la parábola. ¿Sí? Evangelio de Tomás. ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Imagínense, la gran preocupación de este rico es, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? Mire lo que le pasó. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Tremenda preocupación. A veces nuestra preocupación es saber cómo logramos reunir los 2.400 que vale el Transmilenio para venir el domingo a Comunidad de Fe. Ya no la tenemos, y no lo digo en una forma de vergüenza, sino que es una realidad. A veces nos toca comer leche y banano, o leche y maní. Lo digo por experiencia propia. En alguna época esa era mi cena, leche y banano, o leche y maní. Esa era mi cena y mi desayuno. El maní porque llena, el maní llena, ¿sí o no? Y pues es más o menos barato. Entonces compraba el paquete grande. Eso me pasó, no fue acá en Colombia, eso fue en otro lado. Entonces, para el desayuno y la cena, me tocaba. Pero ¿me entienden? Porque hay momentos en que no tenemos recursos. Y la preocupación de este es, ¿qué voy a hacer porque no tengo dónde guardar mis riquezas? No tengo dónde guardar mis bienes, no tengo dónde guardar lo que me sobra. ¿Ah? La herencia. Recuerden, el diálogo empieza Jesús hablando con alguien que le dice, dígale a otro que parta la herencia conmigo. Y luego viene la parábola. Entonces pensemos que con el que partieron la herencia, ya aquí ya se la distribuyeron y miren lo que resultó. Vino, Señor, venga, partan conmigo la herencia. Y luego viene la parábola de un hombre que tiene, y mire, digamos que fue el heredero. Acá está el heredero que sus bienes le han producido muchísimo. Y la gran preocupación él es, no tengo dónde guardar mis frutos, y a veces nuestra preocupación es que no tenemos ni para la bolsa de leche, ni para pagar las deudas, el servicio o lo que se nos va presentando. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes y allí guardaré todo. Vea la salida de él. Tengo tanto que voy a tumbar y los voy a hacer más grandes, me voy a ensanchar, me voy a engrandecer, voy a tener más. A veces pasa eso así con las riquezas, cuando queremos tener más. Recuerden, es un deseo vehemente, es decir, es un deseo que nos controla, que nos gobierna, que nos domina. Los edificaré más grandes y allí guardaré todo. El deseo de tener más, de edificar, de tener más, porque no tengo dónde guardar mis frutos y los voy a agrandar y hacer cosas más grandes, nos lleva a esto, a la aporofobia. ¿Habían escuchado esa palabra antes? La aporofobia. Sí. La aporofobia es una palabra griega. Aporos, sin recursos. Phobos, temor, pánico. Entonces, la aporofobia es rechazo, odio, repugnancia, hostilidad y fastidio al pobre, al sin recursos, al desamparado. Tenemos que cuidarnos de la aporofobia, porque a veces podemos tener muchísima plata como este que no sabía qué hacer y lo que hizo fue agrandar sus graneros, o puede que no tengamos un peso y sin embargo nuestra actitud es de odio, repugnancia, hostilidad y fastidio hacia el pobre, hacia el que no tiene recursos, hacia el que está desamparado. Ojo, porque aquí podemos caer todos. Mire, los términos son muy fuertes. Rechazo, odio, repugnancia, hostilidad y fastidio al pobre. Entonces, hay algunas comunidades que no hablan de este tema, hablan de otra cosa. Nosotros en la iglesia presbiteriana sí tocamos este tema. Y ojo, porque se nos puede meter en la cabeza, en el corazón, en las emociones y en los sentimientos. A todos, a cada uno de nosotros podemos caer en esto.
¿Por qué? Porque el pobre, el sin recursos, el desamparado, pues como lo dice, pues no tiene recursos, es pobre, está desamparado, pues se puede convertir en alguien que hay que rechazar, en alguien que nos genera repugnancia, alguien que nos genera hostilidad y fastidio. Es mejor no ver los pobres. Es mejor no hablar de ellos. Porque se convierten en una carga. Porque ¿qué no tienen? ¿Son necesitados? Ya después miraríamos otras cosas más. Pero tenemos que cuidarnos de caer en la aporofobia. Hostilidad, repugnancia y fastidio al pobre. Y eso nos lleva a lo siguiente. No se rechaza al extranjero, sino al pobre. La xenofobia es el rechazo al extranjero. Pero se rechaza al extranjero, pero al extranjero pobre. Porque el extranjero que trae billete, bienvenido. Se le abre la puerta, pero al extranjero que no tiene, estoy pensando en este momento con respeto de los hermanos venezolanos que han llegado migrantes, que han tenido que salir con una mano adelante y otra atrás, que no tiene, pues ese es el mismo fenómeno que está viviendo Europa. Extranjeros que están llegando a los países ricos, pero extranjeros que no tienen, que no llegan para invertir, para montar empresa, para desarrollar un proyecto. No, llegan a convertirse en una carga y en un problema, entre comillas. No se rechaza al extranjero, sino al extranjero pobre. Porque el que tiene billete, bienvenido. Y eso en cualquier país, incluido aquí Colombia. Los nadies. Déjenme, me pareció muy interesante. Este es un poemita que escribió Eduardo Galeano. No sé si lo conocen, pero dice lo siguiente. Los nadies sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadie la llamen, y aunque les pique la mano, o les rasque la mano izquierda como agüero de que les va a llegar plata, o se levanten con el pie derecho, es decir, por la buena, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre. Correr la liebre es un dicho para decir miseria, viviendo en la miseria. Los ningunos, los ninguneados, los que viven en la miseria, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eso es un poemita de Eduardo Galeano con respecto al pobre, a los nadies, a los ninguneados, a los ningunos. ¿Qué dijo el hombre? Se habló a sí mismo: voy a derribar mis graneros, mis frutos, mis bienes, mi alma. ¿Se nota el acento? Eso dice el pasaje. El egoísmo, ¿no? Mi. El problema no es la riqueza, el problema es qué hacemos con la riqueza o cómo la redistribuimos. Él dijo: voy a tumbar mis graneros, tengo mis frutos, mis bienes, mi alma. El egoísmo, todo para mí. Nada para los demás, nada para el otro. Le dijo a su alma: descansa, come, bebe, regocíjate. Oiga, qué bacano tener uno de eso en la vida, ¿no? Que uno pueda decir, bueno, me puedo dedicar a descansar, a comer, a beber. Es decir, una época excelente de vacaciones. Como cuando uno se va de vacaciones. Así sea a la orilla del río Tunjuelito aquí en Bogotá, pero se va uno a descansar, vea. Descansa, come, bebe, regocíjate. Podríamos poner otras cosas ahí. Levántate tarde, que te traigan el desayuno a la cama. Tan rico que es, ¿no? Que le traigan a uno el desayuno a la cama. Ah, delicioso, el cafecito. Ahí va, eso fue lo que se dijo el hombre rico. Bueno, yo aquí coloqué otras cosas. Viaja, pasea, conoce, compra, vende, invierte. Muchas otras cosas que podríamos decirnos a nosotros mismos teniendo
todos los bienes resueltos dentro de mis propiedades, únicamente lo mío. Y dijo, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Él dijo, mi alma. Y Dios le dice, vienen a pedirte tu alma. No es, su alma no es suya. Su alma le pertenece a Dios. Su vida, si lo pudiéramos poner de esa manera, no es suya, es de Dios. Pensemos qué hacemos con nuestra vida. Necio. Palabra fuerte, ¿no? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. La vida es un soplo y en cualquier momento se va. Nadie la tiene comprada. Imaginémonos que nos muriéramos en este momento. Que la vida no está comprada, nos podríamos morir en este momento. No, esperen, no se pueden morir en este momento. Se pueden morir después de que ofrenden. Antes no. Después de, hablando de la avaricia y la codicia, ¿no? Espere, después de que diezmen y ofrenden, pero pensemos, de la vida podemos salir de aquí, nadie sabe. Ahora no estoy siendo trágico, no es que vamos a salir con un sentimiento trágico cada uno de nosotros, no, pues voy a dar un paso y me voy a morir, pero no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar y es mucho mejor así. Tenaz que supiéramos el día y la hora en que nos vamos. La angustia sería terrible. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Tenaz. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta es una pintura del Bosco que se llama La muerte del avaro. Estamos hablando de la avaricia, ¿no? Fue pintada entre 1485 y 1490. La imagen, acá está el hombre que va a morir, el avaro, está entre un ángel y un demonio. Y aquí está el ángel de la muerte que le va a aclarar la punzada. Ahora, los colores son muy importantes. Y fíjese que aquí hay un hombre con un vestido verde, color verde. ¿Qué significa? No sé. Ayúdenme a averiguar porque no sé. No tuve el tiempo para investigar. Pero cuando ustedes sepan, me pueden contar qué significa ese hombre verde ahí en este cuadro de la muerte del avaro. Pero es solamente, necio, esta noche vienen por tu alma. No tenemos la vida comprada. ¿Qué quiere decir eso? Que en lo posible dejemos nuestra vida, mantengámosla en lo posible arreglada, al presente, a hoy, que no tengamos cosas pendientes con los demás. A veces es importante hacer el testamento mientras estamos en vida, porque cuando nos morimos le dejamos rollos a los herederos. Problemas. Les dejamos plata, dejamos bienes, pero dejamos problemas. Sí, los que tenemos, pues, que podamos dejar algo. Si podemos dejar algo, dejémoslo resuelto en vida. Mientras tanto, podemos usar los bienes, ¿no? Eso tiene un término, eso tiene un nombre técnico en lo legal. ¿Cómo se llama eso? Fideicomiso civil inembargable. El tenedor. Yo puedo tener y disfrutar del bien mientras esté en viva. El usufructo. Mientras esté vivo. Me muero ya y si ustedes miren, pero ya quedó repartido. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Tengamos la vida arregladita en lo posible. A veces uno tiende a postergar cosas. Es mejor arreglar. Con eso si partimos la cosa quedó como en paz, como buena, como mejor. Y lo que has guardado, mire qué pregunta tan tenaz. ¿Y lo que has guardado de quién será? Yo molestaba a una persona que tuvo un pleito con una gran empresa y le ganó el pleito a esa empresa. Estamos hablando de hace unos 15 años. Y esa persona en esa época le ganó a esa empresa 500 millones de pesos por el pleito. Un pleito laboral de ella con la empresa laboralmente y le ganó 500 millones de pesos. Y yo lo molestaba con esto, le decía, bueno, ¿y ahora usted que tiene esa plata, a quién se la va a dejar? ¿A sus yernos? Todo lo que usted se ha matado trabajando, ¿a quién le va a quedar? Igual, a quién le van a quedar nuestras pocas pertenencias? 3 pares de zapatos, 2 chaquetas con las mangas roídas,
3 libros que los ratones le metieron los dientes. Todo lo que hemos guardado, ¿a quién le va a quedar? Y esa es una realidad de la vida. Hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Y a quién le va a quedar? Entonces, por eso cuadre su testamento. O cuadre, mire cómo a quién le va a dejar las cosas. Determine, para evitar después problemas. Las familias se dividen por las herencias. Recuerden cómo empieza la historia de hoy. Señor, dígale a mi hermano que parta la herencia. Y le dijo, a mí me han puesto a dividir, no. Y las familias se dividen por las herencias. Y siempre, siempre, o que levante la mano la familia que me diga, no, en mi familia no hay eso. Siempre hay uno que es el más vivo y el más avión que quiere tumbar a los demás. Siempre está el más vivo y más avión que, ah, sí, son 3 casas, a mí me corresponden 4. Pero eso pasa. Siempre hay el mismo, el más avión. Divide. Entonces eso es generar problemas. Lo que has guardado, ¿de quién será? Entonces el Señor nos dice, mire, no guarden tanto, compartan, redistribuyan, compartan con los demás. Generemos que con el dinero podamos generar vida hacia otros, generar bienestar, eso es lo que hemos guardado para quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Los bienes que tenemos tienen que estar al servicio de los demás. No los acapare. Póngalos, circúlelos. Porque si los acapara, de pronto no va a saber quién. Y qué mejor saber uno a quién se los deja. Las 25 vacas y los 32 camiones, usted sabe a quién se los va a dejar. Seamos sabios para con Dios y no necios